La revista tiene el placer de contar con la presencia del Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Es uno de los poderes públicos, ahora no es exactamente un tribunal, pero es lo que más se parece. Le damos la bienvenida al licenciado Hugo Álvarez Pérez, presidente de la Cámara, al licenciado Pedro Ortiz, vicepresidente de la Cámara, al licenciado Carlos Tejada, al licenciado Félix Álvarez, miembro, y a la licenciada y amiga Margarita Melenciano, miembro de la Cámara de Cuentas. De los 5 miembros de la Cámara de Cuentas, hay 2 miembros que estuvieron en la administración anterior, uno como miembro y otro en el área administrativa. De todas formas, le damos la bienvenida, le agradecemos muchísimo que estén en pleno aquí y queremos resaltar que este organismo tiene solo 5 meses que asumieron esa posición y es un buen tiempo para que el país primero conozca un poco de ese organismo. Anteriormente, y es la primera pregunta que le vamos a hacer al señor presidente, al principio era una Cámara de Cuentas que atendía lo contencioso y lo administrativo. Son 2 palabras que el público lo oye y realmente no sabe en qué consiste. Yo quiero que el doctor nos cuente realmente qué significa contencioso y administrativo en el organismo y por qué se le quitó una de las 2 funciones. Bien, muy buenos días, don Julito, Machi y demás integrantes del staff, y a los amables televidentes de este programa, Revista 110. Bien, pues, el cambio vino a partir de la Constitución del 2010, en los artículos 248, 249 y 250, que nos califica como un órgano superior de control y fiscalización del Estado. Anteriormente éramos tribunal contencioso. Esas funciones pasaron a un tribunal especializado y lo define la misma Constitución. Ya nosotros somos, como le dije, el órgano superior de control y fiscalización del control externo. ¿Qué significa el control externo? Nosotros hacemos auditorías, 3 tipos: auditorías financieras, auditorías de desempeño, de gestión e investigaciones especiales. Entonces, como órgano superior de control y fiscalización, nosotros vamos después de la función, o sea que cuando una persona ya ha terminado un periodo determinado, entonces nosotros auditamos o hacemos una investigación especial dependiendo la solicitud que haya del control social, y nosotros tenemos un cronograma para las auditorías. ¿Quién hace esa agenda, doctor? Las instituciones que se deben auditar. Nosotros, ¿Eso es aleatorio o es por denuncias públicas? No, se hacen por denuncias públicas. Nosotros tenemos un programa de control social muy efectivo e independientemente de ese programa tenemos una página de denuncia que se llama El Ojo Ciudadano, que está en nuestro portal. En ese portal usted identifica Cámara de Cuentas, Ojo Ciudadano, entonces usted puede hacer cualquier tipo de denuncia contra cualquier funcionario o cualquier institución que maneje recursos públicos. Usted puede colgar video, puede colgar fotografía, y con la salvedad de que esa denuncia que usted hace ahí no tiene necesariamente que identificarse, no tiene que decir Julito es así, cédula tal, sino simple y llanamente hace la denuncia. Después que usted hace la denuncia, se le da un número de código. A través de ese número, usted le da seguimiento a esa denuncia. Esa denuncia va a un departamento, entonces el departamento investiga. Hay algunas que no tienen ningún mérito, otras sí lo tienen. Entonces, luego el Pleno, que está aquí, pues decide si se hace una auditoría o una investigación especial. Bien. Nos van a excusar porque queremos edificar en algunas cosas. El licenciado Tejada, que es secretario, ¿por qué tiempo son electos los miembros de la Cámara de Cuentas? Por 4 años. Por 4 años. ¿Y esos 4 años cesan automáticamente? El Senado someten, o sea, en el mismo proceso que hicieron para escogerlo nosotros. Bien. En cuanto a
todos los cuatro, todos los 5 miembros vencen a los 4 años. Ajá. Bien. El licenciado Álvarez, ¿cómo se contratan los contadores que van a las diferentes instituciones del Estado? Bueno, saludo, don Julio, un placer para mí venir aquí por primera vez y saludar también a Machi Costa, que desde mucho tiempo nos seguimos y vemos siempre junto a usted y a los demás integrantes del equipo. Bueno, el proceso de integración de los auditores es un proceso, digamos, normal, que ingresan a la institución por su capacidad. Hay auditores que son contadores, hay auditores que son abogados, hay auditores que son arquitectos, hay auditores que son tecnólogos en informática, porque las auditorías a las instituciones públicas se hacen en diversas áreas. Se analiza en la aplicación de la ley o de las diversas leyes que... Pero lo importante es que no tienen que ser empleados, pueden contratar firmas para... Voy ahí. Ese ha sido el estilo tradicional, pero nosotros estamos instaurando, y vamos ya muy avanzados, un proyecto para que los auditores que ingresen a la Cámara empiecen un proceso de carrera dentro de la auditoría gubernamental. Para eso estamos estructurando la Escuela de Cuentas y donde será una institución con todos los programas, porque no es lo mismo la auditoría privada, la auditoría que se hace tradicionalmente en todas las empresas privadas, que la auditoría gubernamental, porque se trata de la ocultación, del análisis de la ejecución presupuestaria y de las políticas públicas para la ejecución del presupuesto de la nación. Bien. Licenciado Melenciano, ¿quién audita la Cámara de Cuentas como organismo del Estado? Se supone que la Cámara de Cuentas, como órgano superior de fiscalización, audita a todas las instituciones que reciben fondos públicos. Ahora, el trabajo... Ustedes auditan a todas las instituciones que puedan tener, no la totalidad, sino algo de fondos públicos. Todo lo que reciben fondos públicos. Es decir, que ONG puede ser... Sí. Claro, las ONG, que son alrededor de 1000 y pico, nosotros tenemos la responsabilidad de auditarlo, porque reciben fondos públicos. Y la propia Cámara de Cuentas, ¿quién la audita? Entonces, la Cámara de Cuentas es de obligación, porque lo exige la ley nuestra y también la propia Constitución, tiene que ser auditada. Nosotros nos audita, se hace una licitación pública y se contrata una firma privada. Bien. Esa firma privada audita todo lo que son las operaciones internas de la Cámara de Cuentas. Bien. Licenciado Ortiz, en el caso de las declaraciones de bienes, ¿por qué la Cámara de Cuentas participa mucho desde siempre? Todas las cámaras de cuentas que hemos tenido han hablado mucho de la declaración de bienes. ¿Ese es un punto de partida que ustedes siempre han tomado en cuenta? Sí, yo diría, don Julio, lo siguiente. La declaración jurada de bienes es lo que el funcionario tiene la obligación de hacer al momento de toma de posesión y al momento de despedida del puesto. ¿Qué trata la Cámara de Cuentas a través de la declaración jurada de bienes? Verificar cuál es el patrimonio de ese funcionario al momento de entrar a la posición, y luego, al momento de salir, cuál fue la evolución de ese patrimonio, y ver cómo administró los recursos del Estado y cómo se refleja en el bienestar de ese funcionario el tiempo que duró en la función pública. Pero eso se hace antes o después, cuando llega el funcionario que hace su declaración jurada. ¿Esa copia se manda en ese momento a la Cámara de Cuentas o después? No, es que automáticamente él toma posesión. Él tiene 30 días para hacer la declaración jurada ante la Cámara de Cuentas. Bien. Entonces, una vez él hace la declaración jurada ante la Cámara de Cuentas, la Cámara de Cuentas
prepara los equipos necesarios para investigar esa declaración que ha hecho ese funcionario, cuál es el patrimonio y cuál es la realidad del patrimonio. Bien. Cuando se marcha, también tiene el plazo para hacer de 30 días, para hacer la declaración nuevamente a su retirada del puesto. Entonces, se verifica cuál fue el patrimonio exhibido por él a través de una declaración jurada de bienes y cuál es el patrimonio con el que él se marcha, cuál fue el incremento de ese patrimonio, pero no solamente eso, cuál es la realidad del patrimonio que él declaró originalmente y cuál es la realidad del patrimonio que él ha dejado establecido al momento de marcharse a la posición. La pregunta, ¿ustedes cuentan solamente con que es una declaración jurada ante un notario o realmente ustedes tienen que constatar cuando él hace su declaración de que esos son sus bienes? Sí, tenemos que verificarlo. ¿A principio o al final? De su... Ambos, en ambos momentos. Ya. Mire por qué razón. Porque no es solamente una declaración meramente. Él también tiene que presentar los soportes de lo que está declarando. Si yo digo que tengo una casa, ¿cuál es el título de propiedad que dice que realmente yo tengo esa casa que estoy declarando? Bien. Si dice que tiene un carro, por ejemplo, él tiene que depositar la matrícula de ese vehículo y ver si la matrícula realmente está a nombre de aquel que ha realizado la declaración. Es decir, todo se verifica. Bien, doctor Álvarez, yo quisiera que usted amplíe más sí. en esto que le quiero decir. Para nosotros, y ahí puedo hablar a nombre del equipo, la declaración de bienes y la ley de partidos, donde hay que hablar de los fondos, el uso, son los dos elementos más importantes que se pueden utilizar en una lucha contra la corrupción. Por eso, la Cámara de Cuentas, que tiene acceso a esas dos áreas, hablen un poquito de eso. Bien, voy primero a hablarte de la declaración jurada del patrimonio de los funcionarios. Mira, eso lo rige una ley especial, la 311-14. Es una ley de reciente creación, porque es del año 2014. Sin embargo, la ley habla en su artículo 12 de análisis y verificación, que es lo que dijo el licenciado Ortiz. Nosotros tenemos que hacer el análisis de ese patrimonio que declara el funcionario y verificar si lo que él dice en esa declaración es cierto o no. Ahora bien, la investigación está a cargo del procurador. El mismo artículo 12 lo dice explícitamente en su párrafo primero. Que la investigación sí. No se la llevan ustedes. No, análisis y verificación es lo que dice el artículo 12. Entonces ustedes no someten. No, nosotros, el procurador, si hay un caso específico, nos solicita, por ejemplo, nosotros, por potestad de la ley, el artículo 12 nos faculta hacer un análisis y verificación de esos bienes. Eso es lo que dice el artículo 12. Ahora, la investigación está a cargo del procurador. Eso yo quiero resaltar porque hay una confusión. Entonces, hay una situación que yo considero que es un fallo que tiene la ley 311, entre otros. Por ejemplo, los omisos. Nosotros en el mes de hasta julio teníamos 3.589 omisos. Omiso significa la persona que cesa en sus funciones. La ley 311 le otorga un plazo de 30 días para hacer su declaración. Al final no la hacen. ¿Por qué? Porque no tiene ningún interés. Ahí no hay un régimen sancionador contra esa persona. ¿Por qué? Porque no es un funcionario público, no se le puede retener los salarios. Que la ley 92, que es la ley que crea el reglamento, especifica que nosotros podemos solicitar al tesorero retener el salario de esa persona o instruir al procurador que haga una investigación. Sin embargo, ¿qué pasa con los omisos? Los omisos, como no tienen ningún régimen de consecuencias, no lo hacen. Si usted examina, la mayor cantidad están en el área municipal y hay muy pocos ya en el área del gobierno central y órganos descentralizados. Ahora, ¿qué pasa? Si la ley estatuyera que ese funcionario que está omiso se le aplica una sanción de inhabilitación al cargo público por 5 años, ellos tendrían mayor interés en hacer la declaración. ¿Por qué? Porque usted no hace la declaración jurada de su patrimonio al salir en el plazo de 30 días o no solicita, porque usted puede solicitar, la misma ley lo prevé, una extensión del plazo por diversos motivos, porque a veces usted solicita una certificación al registro de títulos o a impuestos internos, no lo tiene en el plazo de 30 días, usted solicita a la Cámara una extensión para hacer la declaración.
Entonces, ¿qué pasa? Nosotros consideramos que debería haber un régimen que sancione a ese omiso. ¿Cuál No es? exista. No existe. ¿Cuál sería ese régimen? Bien, una inhabilitación por un periodo de 5 años. Si se aplicara así, si se modificara la ley, usted verá que todo el mundo, al finalizar, hace su declaración porque usted está inhabilitado, usted no puede volver a ocupar ningún cargo público por elección ni por designación. Bien, doctor. Hay un conflicto ahora en educación con respecto a una auditoría de los profesores. Queremos saber si ustedes participaron en ese proceso de auditoría de los profesores en educación y en cambio si no participaron, ¿no necesitaría educación una manito de ustedes en ese proceso para salir de ese conflicto? Bien, nosotros no estamos participando, es un proceso interno. Nosotros sí hemos en ocasiones, no es el caso ahora, pero en ocasiones hemos auditado ese ministerio. Ahora mismo no hay ningún tipo de auditoría. Y ellos no necesitan una ayuda en eso, en ese conflicto. Bueno, pero eso tiene que ser facultativo de ellos, tiene que solicitárnoslo, porque a menos que haya el control, a través del control social o haya una denuncia que nosotros como pleno identifiquemos que amerita una investigación especial, nosotros motu propio no podemos, a menos que esté en el cronograma, un cronograma bastante extenso. Nosotros tenemos una gran limitante que es el presupuesto. Presupuesto, nosotros apenas tenemos 200 auditores, mientras que la Contraloría tiene 1000 y pico. Entonces nosotros necesitaríamos por lo menos triplicar esos auditores, pero la limitante es el presupuesto. Nosotros tenemos 13 proyectos en carpeta que tenemos que ejecutar, lo que más adelante, si me permiten, les voy a dar lectura, pero necesitamos un presupuesto que nos permita ejecutar eso. No obstante, nosotros somos los que pensamos que si la vida te da un limón, haz una limonada. Nosotros estamos trabajando con ese exiguo presupuesto y estamos implementando una serie de proyectos, entre ellos Cuenta Conmigo, que es un programa preventivo dirigido a las municipalidades. Ya hemos estado en Barahona, Santiago, ahora recientemente vamos esta semana que viene a Puerto Plata, a La Vega, estuvimos también en La Descubierta, Baní, San Juan de la Maguana. Ese es un programa preventivo que bajo el paraguas de la INTOSAI, que es el órgano internacional que rige las entidades de fiscalización superior, hay 3 ejes fundamentales: la prevención, la detección y el régimen sancionador. Entonces nosotros nos hemos enfocado en la prevención. ¿Por qué? Porque es mejor prevenir. Ahorramos trabajo y gastos al Estado. ¿Por qué la prevención? Si usted lograse que no hubiera corrupción, oye, el Estado se ahorraría tener que solicitar procesos, investigaciones y también el régimen sancionador. Claro que eso es un sueño, pero podemos avanzar bastante. De hecho, nosotros hemos avanzado mucho con las municipalidades que no hacían los informes mensuales, la gran mayoría de ellos, ni trimestrales ni anuales, muchas veces por desconocimiento, por falta de insumos. Usted se encuentra en un distrito municipal en el sur que no tiene ni siquiera computadora, que no tiene un contador. Entonces nosotros nos hemos enfocado en ese aspecto. Y la segunda parte de ese proyecto, que es, nosotros vamos a dotarlos de un auditor, por eso tenemos el programa Jóvenes Auditores y queremos implementar la Escuela de Cuentas, que está bajo la dirección de una joven muy preparada, y esa comisión la rige el licenciado Álvarez. Con ese proyecto nosotros pensamos dotar a las municipalidades de un auditor por un periodo determinado para que los oriente. Ahora mismo estamos en la fase, como dije anteriormente, preventiva. Bien. Doctores, cuando en un país afloran tantos escándalos de corrupción, evidentemente que deja mucho que decir de sus órganos, no solamente de fiscalización y control, sino también del órgano persecutor. ¿Ustedes se han sentado a evaluar, sin meternos en ningún caso específico, esta situación por la que atraviesa, que es un cuestionamiento público, sobre todo el control interno, como lo es la Contraloría, y ustedes que digamos son externos, porque van a las instituciones después de... Pero esos dos órganos quedan muy cuestionados, evidentemente. Bueno, ya usted ha definido, nosotros somos control externo y ellos son control interno. Miren, la corrupción es un fenómeno mundial y es multifactorial.
y tiene que ver mucho con la cultura de los pueblos y los valores. Yo siempre he creído que la pérdida de valores en este país ha sido de 30 años para acá, ha sido un fenómeno que ha afectado mucho a la familia sobre todo. Debemos comenzar por nosotros mismos y por nuestros hogares. ¿Cómo es posible que, me remonto 30 años atrás, la ilusión de un muchacho era asistir a la universidad, tener un título y ser una persona útil a la sociedad? Y eso nos enfocamos, por ejemplo, en algo tan sencillo como los regidores. Yo recuerdo que un tío mío, hace 30 años, era regidor en La Vega y era honorífico, y esas eran personas honorables. Y hoy en día usted ve que para ser regidor usted tiene que gastar 4 y 5 millones de pesos. Entonces, ¿cómo usted lo recupera, esos 4 o 5 millones de pesos? Entonces, el fenómeno comienza por ahí. Es la pérdida de valores. Ahora usted ve un muchacho en un barrio que su ilusión es tener unos tenis Jordan, es tener una pasola Joe, es tener una gorra carísima, pero no te dice a ti, mira, yo quiero ir a una carrera, yo quiero hacer esto, yo quiero educarme, no. Pero eso es en la clase baja, pero en la clase alta, ¿usted cree que es posible que una persona que se crió en un campo, que apenas utilizó una yagua para tirarse por una jarda, como decimos los campesinos, tenga que ir a ver Colorado a esquiar, cuando usted ni siquiera nunca ha visto la nieve? Entonces, que usted tenga obligatoriamente que tener un reloj Rolex, tenga que tener un Porsche en la marquesina de su casa, que tenga que llevar a los hijos a Orlando, Florida, de vacaciones. Si usted no puede, yo no estoy criticando que usted lo haga, es la forma como usted lo hace. ¿Por qué? Porque es una pérdida de valores. Es el consumismo ha afectado mucho a la sociedad en sentido general. Bien, nosotros quisiéramos que este tema los 5 miembros nos den alguna opinión. Mire, con el tema de que la corrupción ha pasado a primer plano, no solamente aquí, sino en el mundo entero, sí. La Cámara de Cuentas, pues, es el organismo que tiene que la primera opinión darla. Se sabe que hay limitación de recursos, sí. Es decir, que ustedes no pueden auditar a todo el mundo en un periodo, pero después de la experiencia de que aquí se ha cuestionado hasta la primera figura del país en cuanto a tema de corrupción, el tema de Estados Unidos en que un organismo influyó en la elección de un presidente por razones de, no exactamente de corrupción, pero ahora mismo un departamento del gobierno acusa a un presidente de decir, nosotros no estamos cobrando porque tú estás gastando mucho. Es decir, esas son cosas que al fin y a la postre van al organismo y dicen, mire, la Cámara de Cuentas de Estados Unidos tiene que decir si es verdad lo que dice el Servicio Secreto de Estados Unidos. Ahora, esa limitante, esa injerencia que puede tener la Cámara de Cuentas en la política, nosotros ya tenemos algunas experiencias. Aquí hubo un candidato presidencial de un partido que a la vez era funcionario de la Liga Municipal Dominicana, y la Cámara de Cuentas de esa época entendió que en ese momento, no que no debió auditarse, no era momento para auditar ese organismo, porque él era candidato. En el otro se presentó con la propia Junta Central Electoral, que dice, en medio de una campaña no procede auditar la Junta Central Electoral. El punto es, cuando la actuación de ustedes podría afectar la posición más importante, presidencia o cargos electivos, ¿cuál debe ser la actitud correcta? ¿Hacer lo que hay que hacer en cualquier momento o buscar el momento apropiado para actuar? Bien, yo voy a cederle a los demás compañeros porque es una pregunta un poco compleja, pero con respecto a la dualidad de funciones, en este momento no es posible porque existe la ley 4108 sobre la función pública y nadie puede ocupar 2 puestos en el Estado que no sea detectado en el cruce de nómina, y eso es algo que es... ¿Y cuáles son los 2 puestos? Bueno, pues usted no puede ser, por ejemplo... específicamente, Amable Aristi fue secretario general de la Liga. Sí. Renunció para ser candidato.
pero se propuso auditar la liga. Entonces la Cámara de Cuentas es que no es un momento, porque si aparece algo va a perjudicar esa. Es que es una decisión del Pleno que yo no comparto. Todo el que debe ser auditado, no importa que sea, desde el presidente de la República hasta el más humilde ser. Ni el momento tampoco. Es que el momento lo determinan las acciones. Si usted considera que en un momento determinado hay que hacer una investigación especial, el Pleno, que es el organismo que él ordena, debe ordenarlo. Doctor, pero es que hasta una indelicadeza te puede tumbar una candidatura. Pero es hasta que una indelicadeza. el interés general prima sobre el interés particular. Bueno, ya. Doctor. No, el señor Álvarez Doctor quería Álvarez. decir algo. Don Julio, usted hace un rato, a propósito de esa pregunta, dijo una afirmación que es muy cierta, que la declaración jurada y la ley de partidos políticos son pilares fundamentales en la lucha contra la corrupción. Y yo quiero darle a usted y a todos los televidentes y al país una primicia. Hasta hace unos días, el Departamento de Declaración Jurada o la Dirección de Declaración Jurada había funcionado, la ley apenas tiene 3 años de puesta en vigencia, como un mero depósito de la declaración física y electrónica del patrimonio de todos los servidores públicos. Este pleno, que lo integramos todos nosotros, le está dando la fisonomía real que ese departamento tiene para hacer una verdadera verificación, una verdadera auditoría del patrimonio de los servidores públicos, de los funcionarios que la ley dice y otros que el pleno entienda que debe ser auditado su patrimonio. ¿A qué me refiero? Estamos integrando, y ya para el lunes próximo lo ponemos en ejecución, un equipo multidisciplinario de abogados, contadores, ingenieros tasadores, arquitectos tasadores, analistas informáticos, para, junto con acuerdos que tenemos con las instituciones que manejan las informaciones financieras, las informaciones técnicas que tienen que ver con el patrimonio, hacer una verdadera auditoría del patrimonio de los servidores públicos. Y vamos a empezar por el patrimonio de cada uno de los miembros del pleno. ¿Por qué? Porque a veces usted puede declarar que tiene 40 millones cuando en realidad tiene 5, pero usted hace una proyección de lo que aspira a tener. Entonces eso se va a saber. Ciertamente, eso que nosotros hacemos es una investigación técnica, pero una vez se detecten algunas incoherencias, algunas anomalías en el patrimonio de cualquiera de los servidores que la ley llama a declarar, ese informe se le va a remitir al Ministerio Público, y es el Ministerio Público quien tiene que empezar las acciones penales, si así lo entiende, para enfrentar esa realidad. Y eso se va a hacer con una programación a todos los servidores públicos que dice la ley. Entiéndase, desde el presidente de la República hasta el más sencillo de los servidores públicos. Porque nosotros tenemos que creernos real y efectivamente, y así lo hacemos, el papel que nos ha señalado la vida en este momento. Mi compañera Margarita aquí dice, cuando uno está frente a una auditoría, uno no ve nombres. Uno ve números, uno ve papeles, uno ve la ley, la aplicación de la ley. Y nosotros no tenemos de excusa el pequeño presupuesto que tiene la Cámara. Vamos a hacer todo lo que la ley nos encomienda. Ahora bien, no nos estamos contentando con ese presupuesto. Hemos hecho una cruzada, y la presencia nuestra aquí en pleno significa ese mensaje. Que hemos empezado una cruzada primero a las instancias de poder que establece la Constitución, ante el Congreso, ante el Poder Ejecutivo, para aumentar significativamente el presupuesto de la Cámara de Cuentas. Entiéndase bien, ese presupuesto nos va a llevar a contratar más personal especializado para hacer lo que la ley y la Constitución manda que hay que hacer, auditar donde quiera que haya fondos públicos. En eso, evidentemente, no creemos que el camino va a estar despejado, sin problema, pero precisamente para eso fue que nos eligieron en esas posiciones, que nos designaron esas posiciones. Licenciada, en el tema original de la importancia en este momento de la Cámara de Cuentas, en que ustedes inclusive podían incidir
en la elección de un candidato de poder, ¿cuál es la actitud personal suya? ¿Cómo usted ve eso? De que estamos en un tiempo diferente, no es lo mismo. Hagan una auditoría, fulano quiere que le auditen. Realmente, cuando se trata de una decisión, auditar la Junta Central Electoral ahora no es malo porque estamos a 3 años, pero a lo mejor auditarla en medio de un proceso entorpece. ¿Qué usted piensa? Fíjese, la función de la Cámara de Cuentas es auditar, no importa en el tiempo que estemos. Si estamos en campaña y estamos en un proceso auditando una institución, no se puede paralizar. Y si entendemos que hay que profundizar, hay que hacerlo. Y como decía mi compañero Félix Álvarez, en mi caso particular, cuando estoy investigando, yo no miro nombre, porque si miro nombre me va a dar pena, porque quizás es un amigo mío. Entonces, no me identifico con el ente auditado, sino con las actividades que debo auditar en función de los recursos públicos que está administrando. Eso es. Con relación a algo que solicitaba uno de los compañeros de ustedes, con relación a al Ministerio de Salud, de Educación. Escúcheme, como estuve en Salud Pública, pues, el Ministerio de Educación, de la fiscalización que hicieron. Eso es algo rutinario que lo hacen todos los ministerios. Porque cuando son ministerios grandes, por ejemplo, educación, obras públicas, salud pública, a lo interno tienen una unidad o un departamento responsable del control y la fiscalización, al margen de la unidad que tiene la Contraloría General de la República, que son los auditores internos que hay en todas las instituciones del gobierno central. Esa fiscalización le va a dar como resultado personas que han sido nombrados, por ejemplo, en Montecristi, y por error o a veces por conveniencia, esa persona sale en la nómina en el Distrito Nacional, pero esa persona está trabajando. Nosotros lo vimos en Salud Pública, que hicimos todo un trabajo de fiscalización, porque en el momento que llegamos, yo llegué con la doctora Guzmán, la nómina era de alrededor de 78,000 empleados. Hicimos la fiscalización, se encontró de todo, como ahora también en el Ministerio de Educación. Pero a veces son errores. Usted tiene, por ejemplo, una regional en el sur profundo y un empleado se enferma. En lo que llega esa licencia a la capital, se puede tomar hasta 1 año. Entonces usted va a hacer una fiscalización y no encuentra ese empleado ahí porque está enfermo, está en su casa. Y eso todo es un proceso. Pero la fiscalización es normal, es importante que se haga de manera continua. Ustedes recuerdan en el 2014, cuando llegó la doctora Guzmán al Ministerio de Salud Pública, que se detectaron muchas irregularidades, personas que estaban cobrando, pero estaban fuera del país. Eso se da muchas veces porque tienen una licencia, no pasa la licencia en el tiempo requerido, siguen en nómina, y más ahora que el pago de nómina es electrónico. Bien. El día que se audite el pago electrónico en este país, nos vamos a encontrar con muchas cosas, bastante. Bien. Porque cuando antes el pago era físico, era con cheque, usted podía detectar más rápido, pero ahora el pago es electrónico. Entonces ese trabajo también lo tiene que hacer la Cámara de Cuentas en su momento. Y en relación, les repito ya para concluir mi parte, del Ministerio de Educación, está en proceso, ya concluyó una auditoría de los años 2013, 2014 y 2015. Es decir, la fase que se hace en el terreno.
Luego que termina ese proceso, esa auditoría, entonces ese informe pasa por distintos procesos de validación. Ese informe en algún momento va a salir en su oportunidad y muchas de esas cosas que se informan va a salir en esa auditoría. Bien. No estamos en una fase secreta, no podemos dar ninguna información con respecto a esa auditoría. Esa auditoría inició antes de nosotros llegar, pero como yo coordino la parte de la dirección de auditoría, todo ese proceso, le informo esa parte. Bien, licenciado Ortiz, Señor. el que busca encuentra, y ella dijo una palabra, profundizar. En cualquier parte, así como un chofer usted para y algo, aunque sea un borrón en la matrícula tiene, en cualquier sitio la cámara de cuentas si busca encuentra. Mire, don Julio, don Machi y los demás compañeros, la Cámara de Cuentas hace un plan anual de auditoría. Quiero aclarar ese punto porque he visto algunos comentarios. La Cámara de Cuentas prepara un plan anual de auditoría en el sentido de que regula cuáles son las auditorías que van a ejecutarse cada año. Partiendo de ese plan anual de auditoría, nosotros enviamos los equipos de auditoría a las diferentes instituciones. Ocurre y acontece que a menos que se presente una urgencia, una solicitud urgente para investigar, realizar una investigación especial a una institución determinada por cualquier asunto, ese plan se lleva a cabo en la medida del presupuesto que se le entrega a cada una de esas instituciones. Nosotros tratamos de abarcar la mayor cantidad de presupuesto en esas auditorías que ejecutamos. Ahora, decir si uno necesariamente encuentra en la institución que uno está auditando, es avanzar sobre algo que uno no conoce. Ahora, en la práctica, nosotros accesamos a la institución, verificamos las situaciones y hemos encontrado en instituciones que salen auditoría limpia. Auditoría limpia porque cuando los auditores han auditado no han encontrado nada que pueda decir que hay una salvedad en esa auditoría. Ha pasado. Bien. Entonces, pero la función de la Cámara de Cuentas al final es verificar si la institución, si el director, si el ministro, el administrador ha actuado correctamente. Bien. Y debemos hurgar hasta el final para verificar que lo que nosotros estamos diciendo es una realidad que se ha producido. Bien, licenciado, yo quería ¿cómo? Perdón. agregar algo, sí. Con la inquietud que ustedes tienen de la Junta Central Electoral y los partidos políticos, que lo trajeron a colación ahorita. Nosotros estamos, a solicitud de la misma Junta, nosotros estamos haciendo una auditoría de la Junta, que lo solicitó este pleno de la Junta actual. Y con respecto a los partidos políticos, también estamos auditando los partidos políticos. Ahora, esas son auditorías que están en curso. Como le dijo muy bien doña Margarita, es todo un proceso, una auditoría puede tomar un tiempo. Y ampliando lo que dijo el licenciado Ortiz, no todas las auditorías, pues hay cuestiones de forma, a veces son con salvedad, pero se refiere a cuestiones de forma. Retenciones de la TCS que no se pagaron, pago de impuestos, y no necesariamente hay violaciones a los artículos 48 y 49, que es cuando hay indicios graves, precisos y concordantes de violaciones a la ley penal. Bien. Ahí sí, entonces nosotros tenemos que remitirlo al procurador. Licenciado, usted que está en lo administrativo, cuando una institución pide que se audite, yo llegué al cargo y quiero auditar lo que estaba y marcar mi inicio de mi gestión. Si ustedes tienen escasez de fondos, ¿por qué esa auditoría no la paga la institución que lo solicita? Y así ustedes se ahorran un poquito. Bueno, me viene a la mente el asunto, el refrán que dice de mandar la carne con el gato, en ese sentido. O sea, porque si esa institución va a pagar la auditoría para auditarse él mismo. No es para auditarse él mismo. Le paga la Cámara de Cuentas los gastos de esa auditoría que él está solicitando. Bueno, esa es una aclaración bien efectiva. No es auditarse él mismo, porque ellos tienen auditores internos, ¿verdad? Sí, pero que entonces ahí la Cámara estaría cediendo lo que es su naturaleza. Lo que la Cámara es el organismo fiscalizador. Eso sí, eso afectaría a su independencia. Exactamente.
ahí estaría, eso estaría dándole la facultad a tal institución para la cual el Senado nos eligió y le dio la facultad. Nosotros somos el organismo fiscalizador, el organismo superior fiscalizador de todos los recursos que el Estado. Pero yo quería aprovechar, perdón, antes de, porque me exploto. Agradezco mucho personalmente, porque yo estoy en la Cámara de Cuentas a partir de un hijo de este programa que me llevó para allá, que fue el señor Andrés Terrero, y quiero públicamente agradecerle el que hoy, si soy el secretario de la Cámara de Cuentas, comenzó con la iniciativa que él tuvo de vincularme o contratarme. Va a ser ahora en febrero, va a ser 11 años. Bien. En otro orden, o en el mismo orden, el señor vicepresidente le estableció, o sea, respondiendo aparte de la inquietud suya, con relación a que si tal personaje cae una fiscalización, una auditoría en su organismo, si está en el calendario, en la programación que él señaló, esa auditoría va. No importa que sea candidato o que él sea, porque la función de la Cámara de Cuentas no puede ser condicionada por la circunstancia de tal o cual personaje del escenario político dominicano. Doctor Ortiz, usted habló de que la Cámara hace una planificación anual de cuáles instituciones está en condiciones ese año de establecer las auditorías correspondientes. Y dijo que salvo que alguien solicite una de urgencia, pues se hace. Y yo pregunto, ¿la Cámara no actúa de oficio cuando se ve o se percibe que hay alguna institución, que hay mucho ruido, que amerite la intervención de la Cámara mutuo propio sin que nadie lo solicite? Automáticamente se activa, pero automáticamente se activa y tiene la facultad para intervenir en esa institución mediante una auditoría. Eso es así. ¿Por qué? Porque el interés de la sociedad, de la ciudadanía, está por encima del interés particular. Y nosotros debemos verificar cuál es la realidad de la ejecutoria de una institución o de un funcionario determinado en una institución. Claro que sí, vamos a auditarlo y después de llenar los procedimientos necesarios de una auditoría, nosotros vamos a publicar esa auditoría a través de nuestra página y vamos, si hay algún aspecto de tipo penal, entonces nosotros se lo vamos a enviar al Procurador General de la República para que la actúe. Y si hay algún aspecto de tipo civil, de responsabilidad, también lo vamos a hacer a la institución que tengamos que enviarle la auditoría. Pero nosotros nos activamos, nosotros no necesitamos para actuar de que alguien haga una solicitud. Ahora, nosotros, a través del control social, tenemos que escuchar a la ciudadanía cuál es el interés de la ciudadanía en un determinado organismo que entienda que está actuando. Investigamos la realidad de la denuncia y si es confiable y si tiene base de sustentación, nosotros auditamos. Ahora, nosotros regularmente auditamos cuando escuchamos algún ruido en una institución. Sí, el párrafo tercero del artículo 30 de la ley 1004 es lo que señaló Ortiz, nos faculta a nosotros para actuar en investigaciones especiales. Nosotros tenemos, como dije en principio, la ley nos faculta primero para hacer auditoría financiera, que eso está especificado en el párrafo primero del artículo 30. Segundo, auditorías de gestión. Las auditorías forenses, de desempeño, ese otro tipo de frontera, nosotros no lo hacemos porque la ley no nos faculta. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, ahora estamos llegando a un acuerdo, está en fase de elaboración con el Ministerio de Medio Ambiente para hacer las auditorías forenses, porque es un requerimiento de la INTOSAI y de la OLACEF, que es la Organización Latinoamericana y del Caribe, de entidades de fiscalización superior. Pero la ley 6400, que es la ley de medio ambiente, no lo prevé, ni la ley 1004, que es el marco regulatorio. Y también, como decía Ortiz, el párrafo tercero habla de investigaciones especiales y el párrafo cuarto habla de análisis presupuestario. Nosotros tenemos que analizar el presupuesto. Por eso usted ve que la Constitución nos obliga a presentar un informe a más tardar el 30 de abril al Congreso.
Bien. Nosotros comenzamos a hablar de declaración de bienes y queremos terminar con ese punto. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver las audiencias públicas que produjeron la destitución y pedida de renuncia de un grupo o de toda la Cámara de Cuentas, sentando un precedente que uno tiene que verse en ese espejo. Si usted escuchaba los argumentos, se daba cuenta que había algo más detrás. La razón fue aparente, las diferencias que tienen todos los organismos colegiados, que a veces tienen conflictos por supremacía, es decir, se piensa que el presidente, la presidencia es merecedora a otro miembro, entonces eso trae conflictos internos. El otro problema es la forma que se manejan los fondos y las plazas vacantes de las instituciones. Se vio, pero en el fondo, para nosotros, lo que causó que todos esos legisladores coincidieran en eso fue la declaración de bienes, porque la declaración de bienes con penalidad es otra cosa. ¿Ustedes están conscientes de la importancia de la declaración de bienes? Sí, primero, usted ha abarcado muchos temas. Vamos a tratar de contestarle a su pregunta. La ley 1004, que es el marco legal que nos rige, dice que la presidencia es rotativa, es por 2 años. Cualquiera de ellos, de mis compañeros, cuando termine el periodo de 2 años, que a mí me corresponde, podría pasar a ocupar la presidencia. Y hay que tener la suficiente madurez, y este pleno lo tiene, para aceptar. Yo podría pasar a ser el miembro número 5, que es lo que es doña Margarita. Y voy a trabajar con el mismo entusiasmo y con la misma gallardía que estoy trabajando hoy mismo, porque es cuestión de madurez. Este es un organismo colegiado. ¿Y todos están conscientes? Todos, nosotros los 5 estamos conscientes de esa situación. Y nosotros nos hemos integrado a nuestro trabajo y nos llevamos todos muy bien. Entonces, con respecto a la declaración jurada, bien, acuérdense que hay un marco regulador nuevo, como dijo Álvarez, la ley 311-14, y su reglamento, que es la ley 92-14. Anteriormente no existía esa ley. Ahora bien, como dije, la ley nos faculta, el artículo 12 nos faculta a verificar y analizar. El régimen sancionador, como ellos han explicado, corresponde al procurador. Nosotros no hacemos ese tipo de investigación. Bien. Pero con respecto a cómo nos llevamos nosotros, bueno, estamos muy entusiasmados trabajando. Cada uno, no somos clones, cada uno tiene su forma de pensar, pero nosotros consensuamos. Inclusive nosotros hacemos un prepleno antes del pleno, donde se trae y se debate. A veces yo he sometido mociones que los 4 se han opuesto. Doña Margarita ha sometido y los 4 se han opuesto. A veces estamos 3-2, 4-1, porque es un organismo colegiado y democrático. Es que la mentalidad muchas veces, nosotros pensamos que ser presidente es un emperador, y no. Sí, pero ¿cómo ustedes se cuidan? Mire, por ejemplo, en el boxeo, si usted compra a uno de los 2 boxeadores, usted tiene ya la pelea asegurada. Si compra uno, en la pelota es diferente y en los órganos colegiados es diferente. Claro. Un miembro de la Cámara de Cuentas solo no puede visitar a un funcionario que esté cuestionado y decir, mira, me tocó tu auditoría. No lo puede hacer porque es un pleno, pero es claro, un equipo completo. Lógico que sí. ¿Ustedes están conscientes de eso? Pero muy conscientes, don Julito. Nosotros inclusive, ninguno de estos miembros nos atreveríamos a eso. ¿Por qué? Porque nuestra formación nos los impide. Además, nosotros como pleno somos los que tomamos la decisión de manera conjunta. Vuelvo y repito, muchas veces tenemos mentalidades diferentes, pero consensuamos. ¿Cómo quiere esta Junta, esta Cámara, que lo vea el pueblo? ¿Como una Cámara nueva o como una gente que le van a dar cumplimiento a lo que establece la ley? Ambas, como una Cámara nueva, con planes nuevos que estamos desarrollando, y como una Cámara que está empeñada en dar cumplimiento a los requerimientos de la ley 1004, y que haya una rendición de cuentas y que haya también un proceso también de buena gobernanza. Ese es nuestro interés. Señor, hay unas comunicaciones de televidentes que nos piden preguntarles si la UAS se audita.
Claro que sí. Sí, pero se hace con frecuencia. ¿Y cuándo fue la última vez que se hizo? Porque parece que se echa de menos un resultado de una auditoría en la UAS. Bien, como le dijo Ortiz y le han dicho los demás, hay un plan de auditoría. La UAS ha sido auditada en ocasiones anteriores, ahora mismo no está en el plan de auditoría, pero vuelvo y repito, el párrafo tercero de la ley, del artículo 30 de la ley 1004 establece lo que se llama investigaciones especiales a requerimiento de la sociedad civil a través del control social o de la página nuestra de los ciudadanos. Pero voy a pasar el micrófono a doña Margarita, que sí trabajó en la UAS y que sí sabe mucho sobre ese tema. Sí, cuéntenos. Bien, no voy a hablar sobre la UAS, donde soy guasdiana, sigo siendo guasdiana, y si vuelvo a nacer, vuelvo a ser de la UAS. La UAS audita, y justamente cuando nosotros llegamos, estaba ya en curso una auditoría que concluyó. Esa auditoría cubría el periodo de el rector que fue asesinado. El licenciado Febrillé, y cuando se presenta la auditoría al pleno, se planteó la situación de que él no estaba. Y entonces, ¿quién iba a responder los reparos, las observaciones? Y además que teníamos que respetar que no estaba, y no era elegante, no era prudente mandar esa auditoría cuando los reparos y las observaciones le correspondían al rector de ese momento de la auditoría, ese periodo. Pero sí la UAS está en proceso de auditoría, está en el programa. Entender que cuando usted va a una institución educativa, los criterios tienen que ser en función de una universidad que su misión es la docencia. Es lo mismo cuando usted va a salud pública, por poner un ejemplo. Hay cosas que usted puede, desde el punto de vista suyo, señalar que hay una debilidad, pero si hay una situación de un paciente que requiere de un medicamento y la ley 340 me exige que debo subir eso a la página, yo debo entender que yo no puedo subir eso a la página, porque la vida de ese paciente está por encima de la ley. Sí, y también es algo parecido en ese mismo sentido cuando se audita algo que parece una compra de un artículo de más valor, habiendo ofertas más aparentemente convenientes. Cuando la persona defiende la calidad, se acepta como bueno y válido, o sea, las razones por las cuales se compra, se hacen determinadas compras. Bueno, se le permite al ente auditado hacer sus observaciones, hacer sus explicaciones. Sin embargo, el punto queda, porque en el momento de la auditoría, esa fue la debilidad, pero se acepta como observación. Okay. Bien, hay un tema que no nos van a perdonar que no le tratemos, y es el de despedida. Se trata de Odebrecht. El tema de Odebrecht es complejo, ha tenido comisiones que lo han revisado, y yo me voy a ir por otro lado. Presidente, en el caso supuesto de que aparezca un caso de una magnitud que requiera investigaciones dentro y fuera del país, en que los gastos casi podrían igualar al presupuesto total de la Cámara durante un año, ¿tienen ustedes alguna parte de la ley que los protege para obligar a las cuentas del Estado a suplirle esos fondos en caso de una emergencia? Bien, en primer lugar, nosotros nos regimos por la ley de presupuesto. A nosotros nos asigna una partida. Hay un principio que dice que ante lo imposible nadie está obligado. Si nosotros no, que tenemos en este momento 654 millones, tuviésemos que contratar firmas internacionales, que no es el caso, porque nosotros estamos utilizando nuestros auditores y ya utilizamos, si necesitamos auxiliarnos de un equipo especial, pues lo contrataríamos.
En el caso de Brecht, estamos auditando hace bastante tiempo y nosotros, cuando esas auditorías concluyan, nosotros las vamos a hacer públicas, porque nosotros todas las auditorías, y las pueden buscar, están colgadas en la página. Nosotros no tenemos nada oculto. Bien. Doctor Hugo Álvarez Pérez, presidente del Pleno de la Cámara de Cuentas, licenciado Pedro Ortiz, vicepresidente, licenciado Carlos Tejada, secretario, licenciado Félix Álvarez, miembro, y la licenciada Margarita Melenciano, miembro. Le agradecemos muchísimo su presencia y queremos decirle, como sabemos que el presupuesto es muy escaso, le queremos dejar abierto este programa para que sea su forma de expresión sin costo alguno. Sí. Así que, bien, don Julito, doctor, mire, gracias. y demás integrantes, nosotros tenemos una serie de proyectos Seguro. que quisiera que nos permitieran darle lectura porque son de mucha importancia. Adelante. Sí, estos proyectos, los voy a enumerar, son 13. El primero es el fortalecimiento y modernización de la infraestructura tecnológica de la Cámara, porque nosotros necesitamos software, nosotros necesitamos equipos, o sea, los insumos para hacer nuestro trabajo. También, otro de los proyectos que tenemos es adquisición de equipos de transporte. No podemos hacer el trabajo, por ejemplo, el de la verificación y análisis de declaraciones juradas. Necesitamos ahí ingenieros, tasadores y equipos de transporte, porque no se van a transportar en motoconcho ni en cabalgadura, necesitamos equipos de transporte. Y también la infraestructura física de la Cámara. Nosotros tenemos un proyecto que es dotar de paneles solares a la institución y crearle edificios verdes, porque tenemos un consumo de energía muy alto que ronda en 1.300.000 pesos. E implementando este proyecto bajaría a 300.000 pesos el consumo de eléctrico. Tenemos el fortalecimiento de las auditorías. Nosotros apenas tenemos 200 auditores, necesitamos por lo menos 1.000 auditores. Ese otro de los proyectos. Triplicarlo. ¿Perdón? Triplicar la cantidad. Sí, es que para nosotros auditar son 7.218 instituciones que nosotros tenemos que auditar. 7.000. Y de esos 392 municipios y distritos municipales y 1.000 y pico de organizaciones no gubernamentales, más las instituciones descentralizadas y los ministerios. Bien. Entonces también tenemos un proyecto de divulgación, decía, es un proyecto de divulgación de los trabajos de la Cámara, sobre todo para crear la cultura de la rendición de cuentas y que la gente adquiera noción de lo que es el control social, que es muy importante. Tenemos también otro programa que es la Cámara Abierta Juvenil, Jóvenes Auditores, el primer Congreso Anual por la Transparencia Municipal, trabajando con los municipios. Tenemos también el programa de motivación y bienestar al personal, rehabilitación de las oficinas regionales de la Cámara, por lo menos crear una en Santiago, otra en Aso y otra en San Pedro de Macorís, para diversificar el trabajo nuestro. Y por último, la implementación del concilio estratégico. Y también la escuela de cuentas, que es una necesidad donde nosotros pensamos formar nuestros auditores. Y también aumentarle el sueldo a nuestros auditores y abogados. Porque a veces nosotros tenemos un personal muy calificado, que tiene años en la Cámara, a veces lo enviamos al exterior a hacer cursos y por carecer de los emolumentos necesarios se nos van a instituciones privadas. Y es lógico porque el ser humano busca su bienestar. ¿De cuánto estamos hablando? Nosotros queremos triplicar, ese es nuestro deseo. Bien. Llevar, pero obviamente sabemos que tenemos que luchar por eso. Bien, señores, gracias.